día vamos a decirle que sus maravillas, sus grandezas son grandes, que nada se compara a Él. Hoy vamos a decirle, quiero que lo cantes conmigo y que le digas: te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, por siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, por siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Díselo: grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, oh grandes son, grandes son tus maravillas. Vamos, dile: te alabaré. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, por siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, por siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, muy grandes son tus maravillas, grandes son, muy grandes son, grandes son tus maravillas. Quiero que te tomes un momento y que le des gracias a Dios por las misericordias, por las maravillas. Que le demos gracias a Dios por la vida que Él nos da. Dile: Señor, gracias porque siempre nos has guardado, nos has sustentado, nos has ayudado. Gracias, Señor. Hoy honramos tu nombre, levantamos tu nombre, Señor. Dale gracias porque Dios nos ha liberado, porque Dios nos ha sanado, Dios nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy quiero invitarte para que le digamos con fuerza que grandes son sus maravillas. Dilo conmigo: y grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, oh, grandes son tus maravillas, grandes son, muy grandes son, grandes son tus maravillas. Gracias, Señor. Gracias porque siempre estás al lado de nosotros. Gracias, Señor, porque nos amas día a día, que tú nos das. Gracias, podemos ver tu misericordia, tu fidelidad. Yo no sé cómo en esta tarde estés, pero Dios ha estado con nosotros. En medio de la tormenta, Él ha sido nuestro refugio. En medio de la dificultad, su diestra, su mano derecha nos ha ayudado. Quiero que cantes conmigo y que le digas: dulce refugio
tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Una vez más, dile: dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa, fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa, fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa, fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta, y alimenta, díselo fuerte, con su palabra y su amor. Hola amigos, qué gusto saludarlos este domingo nuevamente para acompañarlos, para compartir lo que hay en nuestro corazón. Yo soy Jesús Cruz, director de la organización Ciudades y Pueblos, que coordinamos trabajos hacia comunidades indígenas. De hecho, trabajamos en el estado de Sonora con yaquis. También trabajamos apoyando una misionera en el estado de Chihuahua, una alfabetizadora. Trabajamos en la Sierra de Nayarit también con la etnia Huichol. También en este trabajo misionero colaboramos en proyectos de traducciones de la Biblia. Hemos estado presentes en la dedicación del Nuevo Testamento de los Mayo de Navojoa en el sur del estado de Sonora, y también en la dedicación del Nuevo Testamento de los guarijíos que están en la línea de Sonora y Chihuahua. Y reciban un saludo de mi esposa Carla, de mi hijo Jesús, y nos da mucho gusto estar este día con ustedes compartiendo la palabra. Yo soy parte de la congregación Pan de Vida, el pastor David y Ani Navarro en Hermosillo, Sonora. Yo soy maestro de secundaria y los últimos 15 años Dios nos ha permitido participar en el trabajo misionero, capacitando a la iglesia, movilizando a la iglesia
y también ofreciendo oportunidades para que la iglesia se involucre en el trabajo transcultural. Y este domingo me da mucho gusto acompañarlos. Reciban un saludo y vamos a estar compartiendo la palabra. Ok, estaremos leyendo el verso que estaremos usando como guía para lo que vamos a compartir este domingo 25 aquí en la iglesia, con ustedes en la iglesia Betel. Gracias al pastor Constantino y a todo su equipo por la oportunidad de compartir la palabra. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, imagínense, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros que trabajamos regularmente en la sierra, este tiempo de pandemia no hemos podido ir, pero nosotros decimos aquí hasta lo último de la sierra. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad de sentarnos a tu mesa. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Te pedimos que tu semilla caiga en tierra fértil, que nuestro corazón sea una tierra donde tu palabra germine al 30, al 70, al 100 por uno. Te pido que nos ayudes, nos animes para que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores olvidadizos. Usa mi vida, usa mis labios, Señor, para hablar a esta congregación, a estas familias esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 1:8 es la quinta vez que Jesús le habla a la iglesia y le dice, vayan a todas las naciones, hagan discípulos. De hecho, lo dice esto en Mateo 28, del 18 al 20. Lo menciona en Marcos 16, del 15 al 18. Se menciona en Lucas 24, 47. Juan 20, 21. Y Hechos 1:8. Y es lo que conocemos como la Gran Comisión. Y algunos le han llamado la gran omisión, porque creo que como iglesia no hemos puesto el empeño para que este mandato que el Señor nos da se haga una realidad. Yo quiero que veamos algunos detalles que tienen que ver con el libro de los Hechos. Se le atribuye el libro de los Hechos a Lucas, al médico amado. Este hombre, Pablo, lo ganó para el Evangelio en uno de sus viajes misioneros que hizo. De hecho, el libro de los Hechos puede ser una continuación del Evangelio que el mismo Lucas escribe, ¿no? Y es una continuación de este Evangelio. De hecho, Lucas habla en varias ocasiones del encuentro que el apóstol Pablo, llamado Saulo anteriormente, tuvo con Jesucristo en su conversión. Y nosotros vemos que en los Evangelios Jesús empieza a hacer y a enseñar, y en el libro de Hechos Jesús continúa haciendo y enseñando. Hay dos nombres principales en el libro de los Hechos, que es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Vemos que en los evangelios el reino de los cielos se establece. Jesucristo dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces en los evangelios el evangelio se establece, pero en el libro de los Hechos el evangelio se expande. ¿Qué significa cuando una empresa está en expansión? Significa que una empresa está creciendo, significa que una empresa tiene muchas cosas que antes no tenía, procesos que no tenía, personas que no tenía. Y quiero que vayamos a ver lo que dice aquí en algunos pasajes. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Puede usted observar cómo la iglesia empieza a crecer. Es una iglesia en expansión. El evangelio se está expandiendo. Hechos 9:31 dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No es lo mismo sumar que multiplicar. Dice aquí que se multiplicaba. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Este es un evangelio que se está expandiendo. Hechos 19:20 dice, así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Entonces vemos cómo el evangelio está en proceso de expansión.
Y el libro de los Hechos, podemos decir que se llama Hechos porque la vida cristiana tiene que ver con hechos. La Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos. Y tú y yo podemos decir que estamos escribiendo el capítulo 29. El libro de Hechos tiene 28 capítulos. Y tú y yo somos la iglesia que está escribiendo el capítulo 29, por decirlo de alguna manera. Un título que le podemos poner que a mí me fascina para el libro de Hechos es Gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Así es que si tú piensas que porque eres una persona sencilla, una persona ordinaria, Dios no te puede usar, aquí está un vivo ejemplo de que Dios puede usar gente ordinaria. La gente se maravillaba cuando los discípulos hablaban. La gente estaban que no les cabía en su cabeza cómo estos hombres que tenían una sencillez podían orar por los enfermos y se levantaban, podían hablar con esa autoridad la palabra del Señor. Les decían que no estuvieran hablando en el nombre de Jesús y estos hombres decían que no podían callar, no podían dejar de ser testigos. El principal propósito en este libro es ser testigos. Y ahorita vamos a ver los detalles de este verso que acabamos de leer. Hechos 1:8. ¿Qué le parece si vemos detenidamente algunos detalles que podemos aprender aquí en el texto que estamos tomando como guía? Hechos 1:8, lo leo nuevamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera parte dice, van a recibir poder. ¿Usted conoce gente que tiene poder económico? ¿Qué puede hacer una persona que tiene economía y que tiene poder económico? Estamos hablando aquí de cosas negativas que puede hacer una persona, pero también de cosas positivas que puede hacer una persona. ¿Usted conoce gente que tiene poder intelectual para influir en otros? Estas gentes son capaces tienen la habilidad para convencer a la gente intelectualmente en sus pensamientos, para invitarlos, para a veces de una manera muy sutil invitarlos a que sean parte de un proyecto, de una manera de pensar. ¿Conoce usted gente que tiene poder político? Entonces imagínese, aquí la Biblia está hablando del poder de Dios. Dice la Biblia que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el que vive en nosotros. Creo que nosotros como iglesia no hemos estado conscientes o no hemos explotado al máximo lo que significa el poder de Dios. Imagínense el poder de Dios en mis manos, el poder de Dios en tus manos, el poder de Dios en mis pies dirigiéndome con un propósito, el poder de Dios en mis labios. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de nuestra boca. Imagínate el poder de Dios fluyendo. Dice la Biblia que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y la palabra poder aquí significa dinamita. Entonces, creo que nosotros como iglesia tenemos que permitir que el poder de Dios fluya de una manera natural. Debemos de hacer cosas naturalmente sobrenaturales. Así tiene que ser la vida de la iglesia. Hechos 1:8 es un excelente bosquejo para un estudio del libro de los Hechos. Usted puede tomarlo como guía y estudiar este libro. La Biblia dice que vamos a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Dice aquí San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, hablando Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Diga conmigo, con nosotros para siempre. Y es muy interesante porque Jesús estaba con su iglesia, Jesús estaba con sus discípulos, pero ahora Él ya no iba a estar. Es lo que la Biblia habla de Emmanuel, Dios con nosotros, pero ahora el Espíritu Santo iba a estar en la iglesia. Entonces imagínese que el poder del Espíritu Santo iba a llevar a la iglesia a otro nivel, a otra magnitud, a conquistar todo lo que había por delante, lo que ahorita hablábamos, un evangelio en expansión. Vamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a recibir el Espíritu Santo? Para ser testigos. Diga conmigo, ser testigos. ¿Sabe que no es fácil ser testigo cuando a uno lo llaman a testiguar de alguna situación?
ser testigo de un asesinato, ser testigo en un accidente. Esto no es fácil. De hecho, la palabra testigo aquí en la Biblia significa un mártir, alguien que da su vida por una causa. Y yo recuerdo el testimonio de una familia ahí de la ciudad donde yo vivo, de Hermosillo. Unos hombres entraron a la casa de una familia con armas y asesinaron al padre de familia, y a la mamá la dejaron gravemente herida. Ahí estaban los hijos, incluso los vecinos fueron testigos de todo esto. De una manera milagrosa la mamá se salvó, y cuando la esposa pudo venir a visitar a los vecinos, ella necesitaba que alguien de los vecinos viniera a dar testimonio en el momento de presentar pruebas. Y imagínese usted cuál de los vecinos quiso ir a ser testigo. Ningún vecino quiso ser testigo para esta familia. Tertuliano, un padre de la iglesia, él decía que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Hemos escuchado testimonios en algunas regiones donde un misionero es asesinado, un misionero siembra su corazón, un misionero se derrama la sangre en alguna región, y eso a la vuelta de los años o de los meses empieza a dar fruto. Pero esa es la semilla, es lo que decía Tertuliano. La iglesia, el 2019 nosotros estuvimos en la iglesia peruana en los Andes, y nos decían los hermanos que en los 70s, en los 80s, hubo un movimiento guerrillero que se llamó Sendero Luminoso, y dice que en este año, cuando Sendero Luminoso llegaba a los pueblos y mataba a los líderes públicamente de una manera sanguinaria, dice que en esta época es cuando la iglesia más creció. ¿Qué le parece ese dato? Entonces, en Hechos 1:8, Dios nos da su poder para ser testigos. Pero mire lo que dice la Biblia en Hechos 8:1. En Hechos 8:1 habla de la persecución. Y eso nos tiene que llevar a pensar nosotros que si nosotros nos salimos de una manera voluntaria, creo que puede haber situaciones difíciles donde nos obliga el Señor a salir, y el evangelio de esa manera es propagado y puede empezar a crecer. No sé si eso tenga que suceder aquí en nuestro país, pero esto es algo que sucedió en Perú, y también lo vemos aquí en el libro de los Hechos. Van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo, para ser testigos. ¿En dónde hay que ser testigos? La Biblia dice que hay que ser testigos en Jerusalén. La expresión en es una expresión muy importante que habla de un trabajo simultáneo, de simultaneidad. Y dice aquí, tienen que ser testigos en Jerusalén. Y cuando hablamos de Jerusalén, hablamos del círculo alrededor de nosotros. ¿Cuál es el círculo que está alrededor de nosotros? Estamos hablando de nuestra familia. Estamos hablando de ser testigos con nuestros vecinos. Estamos hablando de ser testigos con nuestros compañeros de trabajo. Y a lo mejor esto, por supuesto que requiere esfuerzo, pero, por ejemplo, para compartir el evangelio con la familia, tenemos que ser muy prudentes. A veces la familia no quiere escucharnos. Entonces nosotros tenemos que compartir el evangelio con la familia de una manera sencilla. Nosotros, a veces la familia tiene que ver en nosotros la realidad del evangelio. Y va a haber momentos, va a haber circunstancias donde nos van a llamar a nosotros como cristianos para poder intervenir en alguna forma. Igual con los vecinos, nosotros tenemos que compartir el evangelio de una manera natural, con un buenos días, con un buenas tardes, con estar al pendiente de una necesidad. Pero tenemos que ser testigos en Jerusalén. ¿Y dónde más dice? En Judea. Y Judea estamos hablando de un rango un poquito mayor, a lo mejor de pueblos alrededor de donde vivimos. En el caso de ustedes de Zitácuaro, pues a lo mejor algunos pueblos aquí alrededor del estado, o a lo mejor al estado de México, a lo mejor a la Ciudad de México, a lo mejor al estado de Guerrero. Los estados que están alrededor, tenemos que ser testigos en los estados que están alrededor. Ahora, la Biblia dice que Dios nos ha dado una vida y vida en abundancia. ¿Usted sabe por qué Dios nos dio una vida en abundancia? O yo pudiera preguntarles, ¿a cuántos de ustedes Dios los ha bendecido en abundancia? Y estoy seguro que que la respuesta es a mí, a muchos de nosotros. ¿Y por qué Dios nos ha dado en abundancia? Porque Él quiere que le demos de gracia lo que de gracia hemos recibido con los que están cerca, pero que también con los que están más lejos. Y cuando hablamos de Judea, estamos hablando de compartir el evangelio un poquito más lejos, de Judea y de Samaria, mayor rango. Y también aquí nos dice que debemos de ser testigos hasta lo último de la tierra. Ahora,
¿qué es más importante? ¿Compartir el evangelio con los que están cerca o compartir el evangelio con los que están lejos? Creo que es igual de importante, pero siempre hay más que invertir cuando lo hacemos con la gente que está más lejos, por supuesto. Tenemos que planear los viajes, tenemos que ver quién va a ir, a qué lugar, tenemos que aprender un idioma, tenemos que invertir recursos humanos, tenemos que invertir recursos financieros. Entonces es un esfuerzo mayor, es igual de importante y la iglesia es igual de responsable. Y la expresión en, eso significa que tenemos que ser testigos cerca y tenemos que ser testigos lejos. No podemos nosotros zafarnos de la responsabilidad de ir lejos porque estamos trabajando cerca. De hecho, yo he escuchado muchas veces que algunas personas dicen, pero si hay tanta necesidad aquí, ¿por qué están yendo a otros lugares? Porque nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está mandando a hacer. Creo que Dios ha puesto en el corazón de algunos cristianos sembrar su corazón en la ciudad de donde son, pero creo que a otros Dios nos ha puesto en el corazón sembrar el evangelio en otros lugares, en otras naciones, en otras regiones, y tenemos que ser obedientes a lo que Dios quiere hacer con nosotros y hacia dónde Él nos quiere llevar. Y lo último de la tierra, de hecho en la Biblia, lo último de la tierra se menciona que es Roma. Ahora, ¿los discípulos llegaron hasta lo último de la tierra? Claro que llegaron. ¿Quién llegó a Roma? El apóstol Pablo llegó a Roma. ¿Cómo llegó a Roma? Llegó encarcelado, pero llegó, mi hermano. Y este versículo se hizo una realidad en el apóstol Pablo. De hecho, quiero leerle aquí lo que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 15 del Evangelio de Romanos 15, 17. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con obra y con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, que de manera que desde Jerusalén por los alrededores hasta Ilírico. Ilírico era una ciudad que estaba lejísimo, cerca de Italia. De hecho, Ilírico en la actualidad se llama Albania, un país islámico, país musulmán. Todo lo ha llenado del evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Y de esta manera me esforcé. El llevar el evangelio a lugares lejanos es un esfuerzo, como también es un esfuerzo llevar el evangelio a lugares cercanos. Dice Pablo, me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace mucho ir a vosotros, cuando vaya a España, imagínate el apóstol Pablo, todavía no había ido a ver a los romanos, ya estaba pensando en ir a España, un hombre que tenía el corazón para llevar el evangelio de una manera transculturalmente. Entonces creo que nosotros como iglesia tenemos mucho por hacer. De hecho, cuando tú lees la Gran Comisión, tú puedes pensar dos cosas. Número uno, ¿cómo vamos a hacer esto si es un desafío tan grande? Bueno, Dios pone retos para que solamente los hagamos dependiendo completamente de Dios. Y cuando tú lees este verso y dices tú, pues definitivamente mi corazón no está tan apasionado por compartir el evangelio como Dios quisiera que lo estuviera. ¿Qué le parece? Reflexiona en un momento en esto que acabamos de compartir. Y por último, yo quiero que reflexionemos en algunas características que tenían estos discípulos del libro de los Hechos. La primera característica que yo quiero resaltar en estos hombres que expandieron el evangelio, que pusieron de cabeza el mundo conocido en esta época, que hicieron que el evangelio corriera como una pólvora. La primera característica es que ellos fueron hombres valientes. Diga conmigo, hombres valientes. Dice la Biblia, el temor del hombre le pone lazo. De hecho, el primer milagro que hicieron los discípulos cuando oraron por aquel hombre que estaba en la entrada del templo les causó un problema muy grande, porque los encarcelaron. Cuando salieron de la cárcel le pegaron unas cachetadas a los discípulos y les dijeron que no querían que anduvieran hablando en el nombre de Jesús. Hechos 3:19. Dijeron los discípulos, ¿es justo obedecer a vosotros antes que a Dios? Y para hacer esto necesitan ser hombres valientes. Y era el poder de Dios que había traído el Espíritu Santo para ser testigos en estos hombres. Dice la Biblia
que estos hombres hablaban con denuedo, y hablar con denuedo la palabra es hablar una palabra con entusiasmo. De hecho, la palabra denuedo significa una habilidad sobrenatural en gente ordinaria. Y nosotros vemos el claro ejemplo en el rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, guapo, parecía de Sonora, ¿no? Este hombre. Y cuando Dios lo escoge, lo unge, y la primera vez que lo buscan al rey Saúl para darle una encomienda, este hombre estaba escondido en un granero. Y nosotros vemos adelante de la historia cuando este hombre, que era un gigante casi de 3 metros, Goliat, que venía y desafiaba al pueblo de Israel y les decía: ¿quién de ustedes va a venir contra mí a pelear? Aquí los espero. Y les gritaba y los ofendía 3 veces. Dice que salía en la mañana, mediodía, en la tarde. Y el responsable de enfrentar a este gigante, ¿quién cree que era? Por supuesto que el rey Saúl. De hecho, el rey Saúl tuvo una excelente idea y dijo: el que enfrente a este rey le voy a exentar de impuestos todo el año. Dice, pues muy buena propuesta, ¿no? Y le voy a dar a mi hija también. ¿Quién sabe qué tan guapa estaría la hija, ¿no? A lo mejor estaba media Federica, ¿no? Pero lo de los impuestos era muy buena propuesta para que alguien se animara. Y nadie se animó. El ejército era igual que el rey. Y el único que se animó, recuerdan, fue el rey David, un hombre que no tenía, que él había derrotado a osos, había derrotado a leones cuando venían y querían lastimar a las ovejas que su papá le había encomendado. Este David llegó ahí, y este hombre que no conocía el temor se enfrentó a este gigante y lo derrotó. Por supuesto que lo derrotó, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Creo que como iglesia no hemos ido más allá, no hemos puesto en práctica lo que es la valentía. Recuerdo un testimonio de un pastor de Ciudad Juárez que fue de mucha influencia para todo México. Este hombre dijo: la primera vez que nosotros entramos como congregación a la radio, ¿sabe cómo entramos? A la brava, dice él. Y ya cuando empezaron a ver los frutos en la misma ciudad, una ciudad muy violenta, de lo que nosotros compartíamos a través de la radio, ya nos permitieron estar ahí, pero entramos con valor, dice, no le dimos pie al temor. Entonces creo que nosotros tenemos que ser hombres valientes, como lo fueron los discípulos del libro de los Hechos. También los discípulos del libro de los Hechos fueron hombres de fe. Diga conmigo, hombres de fe. Y mire, la fe tiene la naturaleza de ir creciendo. La fe que usted tenía el mes pasado no debe de ser la misma fe que usted tiene el mes siguiente. Se supone que la fe tiene esa naturaleza de ir creciendo, de ir poniendo delante de ustedes retos. De hecho, nosotros cuando vamos a un viaje, al final del viaje, a la hora de evaluar el viaje, le decimos a la gente: ¿y qué sigue después de este viaje? Y nosotros desafiamos a la gente para tener un viaje de más días, un viaje de mayor inversión, un viaje a lugares más lejanos, porque la fe así tiene que ser, ¿verdad? Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que ve en aumento. Jesús sembró 3 años en la vida de estos hombres. Y ellos después de eso empezaron a dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Mire esta descripción de lo que es la fe en el libro de Romanos 4:17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es ese? Solamente Dios puede hacer eso. Y por supuesto que ahorita vamos a saber de quién estamos hablando. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Abraham, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de la familia de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham no se guió por lo que veía. La fe no tiene nada que ver por lo que usted ve. Si usted se encandila, decimos, si usted se deslumbra por lo que ve, la fe no puede ir avanzando. Dice aquí: plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham creyó lo que Dios le había dicho, por lo cual también le fue plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido.
Eso es fe, mi hermano, estar plenamente convencido. Y los discípulos del libro de los Hechos eran hombres de fe, eran hombres que ponían, que todo lo que tenían lo compartían con los demás, que ellos vendían sus propiedades para que los que tuvieran necesidad fueran suplidos a través de lo que tenían. Y la Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No tenemos que echar raíces en esta tierra, no tenemos que aferrarnos a las cosas materiales. Y creo que estos hombres nos dan un gran ejemplo de hombres de fe. Y la última característica que yo quiero mencionar de los apóstoles o de los discípulos en el libro de los Hechos es que eran gente comprometida. Diga conmigo, gente comprometida. Mire, usted ve a una persona que le va a un equipo deportivo y la gente comprometida con ese equipo hasta es parte de la porra y se emociona y trae la camisa, ¿no? Del equipo a los que ellos le van y invierten dinero para ir a diferentes lugares. Es gente comprometida. En una ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos, volvió a ver a sus discípulos y a la gente que venía detrás de él y les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y esa es una palabra para actualmente, ¿no? Para la actualidad, qué actual está esa palabra. Jesús le dijo a la gente, ustedes me siguen porque les doy de comer. Jesús les dijo, quiero decirles que los que me siguen tienen que identificarse con mi cuerpo, que es la verdadera comida. Tienen que identificarse con mi sangre, que es la verdadera bebida. Entonces un discípulo le dice al otro, hijo, y le dice, qué difícil es esto, ¿no? Y Jesucristo les dijo a los discípulos, si se quieren ir ustedes también, váyanse, pero ya, dice, porque yo no puedo trabajar con gente que no esté comprometida con la obra, con el evangelio, plenamente seguros, ¿no? De que están dispuestos a entregar todo lo que tienen por causa del evangelio. Hay una anécdota de un cerdo y una vaca, y la vaca, llena de orgullo, le dice al cerdito, a ver, cerdito, dice, quiero que me digas qué productos sacan de ti, porque de mí, le dice la vaca, de mí sacan la leche, sacan la mantequilla, a ver si no les da hambre, ¿no, hermanos? Sacan la cuajada, sacan el queso, y luego al rato el cerdito le dice a la vaca, pues mira, le dice, de mí sacan el chorizo, sacan el tocino, sacan carnitas, y empiezan a decirle, ¿no? Todo lo que dice, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Le dice el cerdito, que todo lo que sacan de mí, yo doy mi vida para que lo saquen, dice. Entonces nosotros tenemos mucho que reflexionar en esta palabra, Hechos 1:8. ¿Qué les parece si oramos? ¿Quiere orar conmigo? Oramos para que Dios nos ayude, para que familias de esta congregación, para que jóvenes, para que niños, seamos conscientes de la responsabilidad de llevar el evangelio a otros lugares, de la responsabilidad de llevar el evangelio a Jerusalén, claro, ¿verdad? Que el poder de Dios nos haga testigos, que seamos valientes, que seamos comprometidos, que seamos testigos en Jerusalén, pero también en Judea, pero también en Samaria, pero también hasta lo último de la tierra. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra siempre nos desafía, tu palabra siempre nos impulsa, Señor, y así yo te pido que lo hagas en el corazón de cada uno de los que puedan estar oyendo, Señor, esta palabra, en las familias de esta congregación, Señor. Levanta hombres y mujeres que digan, heme aquí, envíame a mí, hombres que quiten temores de enfrente de ellos, hombres que sean valientes, hombres que estén dispuestos a obedecerte a ti antes que a los hombres, hombres llenos de tu poder, Señor, hombres dispuestos y mujeres dispuestas a ser tus testigos, Señor, entre los vecinos, sí, Señor, entre los compañeros de trabajo, aquí en las regiones alrededor, Señor, aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, en alguna región de nuestro país, pero también que tú muevas corazones de gente, Señor, de esta congregación, para que inviertan en otras naciones, Señor, así como muchos otros invirtieron en nosotros en años anteriores, que nosotros como mexicanos ahora invirtamos en otras naciones, invirtamos en otras personas. Tú has derramado de tu amor y de tu provisión y de tantas cosas en nuestra mano, Señor. En este tiempo queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. No queremos amontonar para nosotros. Queremos comprobar que dando es como recibimos, Señor. Yo te pido que tú desates un corazón generoso, Señor, en esta congregación. Un corazón dadivoso, un corazón que puedan colaborar en los proyectos que se les presenten de esta iglesia, Señor. Proyectos locales, pero también proyectos transnacionales. Mis hermanos, qué gusto haberlos acompañado este día,
haber puesto este desafío delante de ustedes. Reciban un abrazo de su servidor, un abrazo de la Iglesia Pan de Vida de Hermosillo, Sonora. Que disfruten este domingo. Adiós. Historias de la Biblia. Sansón y Dalila. Este es Sansón, quien era el último juez de Israel. Sansón era muy fuerte y se suponía que él iba a vencer a los enemigos de Israel, es decir, a los filisteos. Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Oh, hey there. Y los filisteos vinieron a Dalila y la convencieron para que averiguara cuál era el secreto de la extraordinaria fuerza de Sansón. Ellos le prometieron una gran suma de dinero a cambio. Now you're talking. Hey. Come in. Entonces Dalila le dijo a Sansón: por favor, dime qué es lo que te hace tan fuerte y qué se necesitaría para mantenerte bien atado. Well. Sansón le contestó: si fuera atado con 7 cuerdas de arco nuevas que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otra persona. You ain't here. Entonces los filisteos le trajeron a Dalila 7 cuerdas de arco nuevas Look what I got. Go on, try. y ella ató a Sansón con ellas. Haha, see? Luego gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas, Let me at him. así que el secreto de su fuerza aún permanecía guardado. Hey, wait a minute. Después Dalila le dijo: te has estado burlando de mí diciéndome mentiras. Ahora por favor dime cómo puedes ser atado de forma segura. Alright. Sansón respondió: si fuera atado con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otra persona. Let me try. Entonces Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas. See? Oh no. Y nuevamente Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. What? Where? Let me at him. Pero de nuevo Sansón rompió las cuerdas de sus brazos. Oh come on. Yeah. Entonces Dalila dijo: te has estado burlando de mí, diciéndome mentiras. Ahora dime cómo puedes ser atado de forma segura. Alright, I'll tell you. Sansón respondió: si tejieras las 7 trenzas de mi cabello en la tela de tu telar e hicieras una soga y me ataras, me volvería tan débil como cualquier otra persona. Now we got him. Entonces, mientras Sansón dormía, Dalila tejió 7 trenzas de su cabello en su telar. De nuevo ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Ah, let me at him. Pero Sansón se despertó y arrancó el cabello del telar y la tela. You gotta be kidding me. Entonces Dalila le reclamó: ¿cómo puedes decirme te amo cuando no compartes tus secretos conmigo? Come on. No. Te has burlado de mí 3 veces y todavía no me has dicho qué te hace tan fuerte. Ella lo atormentó con sus quejas día tras día hasta que él finalmente se cansó. Alright already. Sansón compartió su secreto con ella. Nunca me cortaron el pelo, porque me dediqué a Dios como nazareno desde que nací. Si me afeitaran la cabeza, mi fuerza me dejaría y me volvería tan débil como cualquier otra persona. Well, that's it. Thank you. Dalila se dio cuenta de que finalmente le estaba diciendo la verdad. Hey, you. Entonces ella llamó a los filisteos. Vuelvan una vez más, dijo, porque finalmente me ha contado su secreto. Los filisteos regresaron. Oh, Samson. Dalila logró que Sansón se quedara dormido y luego llamó a un hombre para que le cortara los 7 mechones de su cabello.
La fuerza de Sansón lo abandonó. Luego Dalila gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Cuando Sansón se despertó, pensó: «Haré lo mismo que antes y me libraré de esta situación». What's going on? Pero no se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron y lo llevaron a prisión. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, siempre venceré. Na 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 na, na 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 na, na na na, siempre venceré. Dios escogió a Sansón antes de nacer para rescatar a todo Israel. Su fuerza sin igual, leones derrotó, ejércitos también, Dios andaba con él. Fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo siempre venceré. Mi fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo siempre venceré. Una extraña mujer lo enamoró, el pelo le cortó y su fuerza perdió. Se burlaban de él y cautivo fue, pero a Dios la amó con todo su ser. Mi fuerza eres tú, mi fuente eres tú, si Dios está conmigo a todos venceré. Na 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 na, na 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 na, na na na, siempre venceré. Dios lo rescató, el pelo le creció, su fuerza regresó y a todos derrotó. Dios lo rescató, el pelo le creció, su fuerza regresó y a todos derrotó. Na 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 na, na 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 na, na na na, siempre venceré. Na 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 na, na 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 na, na na, siempre venceré. Na 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 na, na 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 na, siempre venceré. Na 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 na, na 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 na, siempre venceré.